todos, incluimos a los hermanos de Monterrey, a los que les mandamos también siempre saludos y los recordamos en nuestras oraciones, y a cada una de las familias también de la iglesia. Y les invitamos para que consideren, sigan considerando congregarse, ser parte de la iglesia en cuerpo, ¿verdad? No solo en espíritu como somos, pero también en persona. Es muy edificante vernos regularmente. Si podemos pensar, enumérenme ustedes, por favor, lo que venga a su mente, a partir del año 1960 por ahí hasta el 2022, son 60 años. ¿Cuáles serían, a su estimación, los eventos históricos de los cuales ustedes han sido testigos? Tragedias, la ida a la luna en 69. Ajá. El muro de Berlín. ¿En qué fue ese 80 y qué? 89. Todo lo que implica el muro de Berlín, ¿verdad? Las Torres Gemelas en 2001. Ajá, que es el muro bueno, tiene que ver con eso. ¿Cómo se llama? Gorbachev. Ajá. El que ganó el Atlas. Ese es otro muy importante. En México, algunos que vengan a su mente en México, algo que su generación ha sido testigo. Colosio, un asesinato de un candidato. Terremotos. San Juanico, explosiones en Ciudad de México. Aquí hubo una explosión también en el centro, ¿verdad? El 22 de abril fue hace ¿cuántos? ¿10, 15 años? ¿20 años? ¿30 años? Quizá a nivel mundial también podríamos enumerar cosas como golpes de Estado, ¿verdad? Rebeliones, revueltas, guerras, ¿verdad? Ahora estamos siendo testigos de una muy, muy cruel y aparentemente, no sé si las guerras tengan razón de ser, pero esta aparentemente no hay alguna razón a la vista y muy sangrienta y cruel. Hambres. ¿Qué tal el fenómeno de la migración? ¿Verdad? De alguna manera siempre ha existido movimientos migratorios o gente, familias que se van de un lugar a otro, pero en los últimos años, ¿cuántos años les gustan? 20, 30, 40 años. Es impresionante, pues, tanto de África hacia Europa, de Centroamérica, México hacia Estados Unidos. Las migraciones son mayores que nunca en la historia. ¿Qué tal el crimen organizado? En México podemos hablar de todas estas cosas que están sucediendo, de las desapariciones, ¿verdad? Corrupción, fraudes, el creciente movimiento del aborto, a favor del aborto, aprobaciones en diferentes lugares, estados, países del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? ¿Saben? De entre todos los problemas que enfrentamos hoy, y alguna vez también estaba recordando el libro de Eclesiastés que también escribe Salomón, que es como estamos como en un valle de lágrimas, ¿verdad? Es tiempos de angustia, vanidad de vanidades, todo es dolor, todo es angustia. Parecería que la vida de pronto es así, ¿verdad? Que nuestro andar, volteamos alrededor y lo que vemos más bien son cosas que nos provocan quizá al llanto, a llorar por la generación, por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por el mundo, por el dolor de las personas que están sufriendo en todos lados de diversas maneras. ¿Saben cuál es el problema número uno en nuestro tiempo que ocasiona todos estos brotes del corazón del ser humano? ¿Cuál es el problema número uno?
la falta de Dios, la incredulidad, la ignorar a Dios, el desamor, la falta de amor verdadero. Vean dos versículos, Tito 1:6, 1:16, y les recuerdo que estamos en nuestro estudio de Proverbios. Es Tito, el libro de Tito, capítulo 1, en el versículo 16, lo voy a leer. Tito 1:16 y luego el 3:3, ahí mismo en Tito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, refiriéndose a los que ignoran a Dios. Y el 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pareciera que está describiendo la sociedad actual en la que vivimos. El problema número uno del corazón del ser humano en este tiempo, del cual nosotros somos testigos, es la rebelión, la rebeldía en el corazón del ser humano. Y incluye lo que ustedes comentan, justamente, la falta de amor. Ahora el amor está encaminado hacia uno mismo, la falta de fe, la incredulidad. Ahora yo soy mi propio Dios, no necesito a nadie. Lucas 1:17, refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo. Lo voy a leer, si quieren, búsquenlo. Lucas 1:17. Y esto nos introduce al tema de hoy. Dice Lucas 1:17. Hablando de el ministerio de Juan el Bautista, dice, e irá delante de él, del Señor Jesucristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Se acuerdan que vimos algo de eso en Proverbios? ¿Cómo ganar el corazón de tus hijos? Dice, y de los rebeldes, bueno, déjeme regresar, hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ese es el mensaje que predica Juan anunciando al Salvador Jesucristo, que el corazón de los hijos vuelvan a los padres y el corazón de los rebeldes vuelvan a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hagamos una oración, por favor. Gracias, Dios, por este tiempo, por el día. Gracias porque podemos reunirnos a distancia o aquí en presencia, como un cuerpo, como una familia, la cual tú has traído junta, la cual tú has unido y has rescatado, nos has sacado de un estado de perdición, de desesperanza, a un lugar de privilegio, sentado a la diestra del Padre. Por la fe estamos ahí, confiamos en lo que tú has hecho. Gracias porque podemos estar juntos el día de hoy. Te pedimos que tu palabra sea poderosa, libre de cualquier opinión o reflexión personal o experiencia personal, sino que tu palabra sea esa espada que nos dé convencimiento, nos examine y nos siga atrayendo hacia ti, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Este proceso que estamos viendo en Proverbios, hablando de la sabiduría o lo que pide Salomón, o en palabras de Salomón sería entendimiento, ¿verdad? Entendimiento de las cosas. Salomón dijo, no sé entrar ni salir, dame entendimiento, ¿verdad? Inteligencia y entendimiento. Y entonces, este proceso de darnos entendimiento acerca de la vida y de las cosas, Dios lo lleva a cabo desde que nacemos. Dios busca a
Ok. Ah, yo creo que es parte de lo mismo. Yo pensé que había leído al revés, pero también en la cita que menciona, creo que dice las dos cosas, de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Hay que buscarlo. Pero es lo mismo. Es la falta de lazos entre los hijos y los padres, ya sea de un lado o sea del otro, pero es la misma, las relaciones rotas por el egoísmo de los padres o el egoísmo y la rebeldía de los hijos. Este proceso de formación que inicia cuando nacemos, Dios está buscando formar, desarrollar nuestro carácter. ¿Sí? Él es el que nos busca y nos atrae hacia Él, busca formar nuestro carácter, atraernos hacia Él, enseñarnos sabiduría, enseñarnos entendimiento acerca de la vida y acerca de nuestra necesidad de Él. Él siempre hace eso, Él toma la iniciativa para buscar al ser humano, para buscarte y buscarme desde que somos pequeños, para atraernos hacia Él. Y veo en el libro de Proverbios estas diferentes etapas, ¿sí? Y si no, en caso de que no entendamos la sabiduría en casa, donde Dios nos pone de inicio a nuestros mejores maestros, papá y mamá, con todas las variables que vimos, que a veces falta papá, a veces falta mamá, a veces faltan ambos, o incluso ambos, uno o ambos, son injustos o no son el mejor ejemplo a seguir, ¿verdad? Incluso en esas circunstancias, Dios desarrolla nuestro carácter, Dios desarrolla nuestra personalidad y nos atrae hacia Él, nos muestra nuestra necesidad de Él. Vimos que el padre da la instrucción, la madre da la dirección y ellos son nuestra primera autoridad. Cuando el joven es rebelde, cuando eres rebelde y desprecias a padre y madre, Dios continúa con ese intento o ese proceso de atraernos hacia Él. Y luego vienen etapas como las etapas de la escuela. No es que una termine y otra empiece, pero a veces sobreponen una a la otra, pues, pero es la casa, la escuela, donde podemos tener un corazón rebelde que despreciamos a los maestros, ¿verdad? También los maestros o la escuela son parte de la estructura de autoridad que Dios ha puesto, ¿verdad? Los deportes. Ve a un joven deportista que se va al karate, a la natación, ¿qué más les gusta? Al fútbol, hacer deporte, natación, ¿verdad? Básquetbol, va a haber un instructor, va a haber un maestro que nos va a dar indicaciones que si no seguimos, si nuestro corazón no fue tocado por las instrucciones y dirección de nuestros padres, en muchas ocasiones un profesor en la escuela o un instructor en los deportes o en alguna otra escuela fuera, ¿sí? Se convierte en un mentor y un buen mentor va a intentar hacer eso, darnos sabiduría, va a intentar mostrarnos un camino, mostrarnos una instrucción y una dirección. ¿Sí? No es por molestar. Un buen maestro, eso es lo que tendría que hacer. Un buen profesor, un sensei, aquí como Víctor, que busca enseñar o mostrar el camino a las generaciones de jóvenes, ¿verdad? En el trabajo, si no encontramos sabiduría allí, si nuestro corazón sigue rebelde, a veces nos toca un jefe también complicado, un jefe difícil. Ahorita Abraham nos comparte experiencias con los jefes. Pues entonces, vean todos esos lugares, personas a través de los cuales Dios nos va poniendo. Los papás, los maestros, los profesores, los jefes. Y mi pregunta es, ¿aprendiste sabiduría? ¿Entendiste algo acerca de la vida? ¿Recibiste consejo en esas etapas? Porque vienen otras, ¿sí? Cuando creces, ahora resulta que por la edad no queremos recibir instrucción de nadie y por las responsabilidades que ahora me caso, soy cabeza de mi hogar, soy papá, me promueven a una jefatura, ahora soy líder de otros. Si mi corazón permanece rebelde, ¿verdad?
Ahora, tu liderazgo va a ser un liderazgo de rebelión, de rebeldía, ¿sí? Tu liderazgo de rebeldía va a provocar mayor rebeldía en los que te siguen. Son todas esas etapas donde Dios nos permite. Y si no aprendes prudencia, sabiduría, carácter, entendimiento, si no tomas consejo en las etapas donde tienes que hacerlo, ¿sí? Vas a pasar una vida muy, muy complicada de tropiezos. Y lo peor de todo es que cuando creces a una posición de liderazgo, ahora tú puedes provocar a rebeldía a tus hijos. Tienes una familia de rebeldes, tu esposa es rebelde. ¿Y cómo le vas a decir tú a tus hijos que te obedezcan si tú nunca quisiste obedecer a la autoridad? ¿Con qué ejemplo? A menos de que hayas entendido la lección y cambiado tu actitud. Cuando cambiamos nuestra actitud, ya sea con maestros, con sensei, si lo hacemos desde los padres, qué bueno que nuestro corazón haya sido tan tierno, sí, tan prudente, que aunque pasemos nuestros momentos de rebelión de repente, pero por la instrucción, la disciplina, la dirección de nuestros padres, alcanzamos a corregir de alguna manera, ¿verdad? Con la disciplina, las nalgadas, la corrección, el ejemplo. ¿Sí? Si no lo hicimos en casa, espero que lo hayamos entendido en la escuela. Si no lo entendimos en la escuela, quizá un profesor en algún deporte, en alguna disciplina. Si no lo hacemos ahí, a lo mejor en el trabajo. ¿Sí? Ya tenemos 20, 22, 25 años y por causa de que no me promueven y que tengo necesidad, ¿verdad? Quizá mi corazón sí está necesitado de buscar sabiduría y de corregir lo que no hice de joven. O quizá en el matrimonio. Ahora que tú eres líder, decíamos ahora, Joshua está entrando acaba de entrar a la tercera etapa del matrimonio. Jóvenes, cuando entren al matrimonio, no todo es color de rosa, hay muchas cosas hermosas, pero es una gran oportunidad para seguir confiando en Dios y que Dios trabaje en ese corazón en el cual ha estado trabajando desde que somos niños. La familia. Vean este texto en Proverbios 11:11. ¿Alguien lo lee? Proverbios 11:11. Lo lee en voz alta para todos. Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Unos alcanzan a aprender y doblan su corazón, quebrantan su corazón, aprender sabiduría, abrazan el consejo en algún punto de su vida, de su juventud, y otros definitivamente no lo van a hacer. Van rumbo a la destrucción de su vida, a la destrucción de su entorno, continúan en rebeldía, en necedad, en falta de entendimiento, endureciendo su corazón, y así alcanzan la vida madura, la vejez. ¿Saben cuál es el problema número 1 en México? La rebeldía. No me quiero meter a Honduras, como alguien diría, pero saben que, ¿cómo explicarlo bien con este texto que leímos de Proverbios 11:11? Hoy en México, en muchas posiciones de liderazgo, en muchos asuntos, en muchas empresas, gobiernos, hoy son líderes jóvenes o los jóvenes que fueron rebeldes en los años 50 o 60. ¿Sí? O los que fueron jóvenes en aquel tiempo. ¿Sí? Que viva la rebeldía, la rebelión, va bajo la autoridad. Resulta que crecen y encuentran alguna posición, empresarios, líderes aquí y allá,
líderes de opinión en muchas empresas, escuelas, gobierno o niveles de gobierno, y ahora ellos están en posición de liderazgo, ¿verdad? Pero resulta que su corazón de rebelión nunca cambió. Dice Proverbios 11:11, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Piensen en una ciudad como la nuestra, allá piensen en Monterrey, creo que Oscar estaba en Puebla, o donde quiera que estén, o en cualquier ciudad del mundo, ¿verdad? Donde hay personas creyentes o no creyentes, ¿verdad? Creyentes o no creyentes, pero que de jóvenes fueron rebeldes o de niños fueron rebeldes, pero aprendieron a respetar, aprendieron a obedecer, aprendieron a esforzarse, a disciplinarse, a ser rectos, a hacer lo correcto, a buscar hacer lo correcto por lo menos, ¿verdad? Y alcanzan alguna posición de liderazgo en la familia, en la ciudad, en la empresa, ¿verdad? El entorno de ellos es influenciado por su carácter, por sus convicciones, lo que aprendieron de jóvenes. Pero en otros casos, bueno, en esos casos, cuando el justo, y sobre todo si es un creyente temeroso de Dios, dice, la ciudad es engrandecida por la bendición de los rectos. Su corazón, su actuar, su accionar, su conducta alcanza a bendecir a su entorno. Bendice a su entorno. Y lo contrario, cuando los que están en posiciones de liderazgo en las familias, en el gobierno, en las empresas, en las escuelas, son personas que nunca fue quebrantado su corazón, dañan de la misma manera a su entorno. En la iglesia, pudiera haber en la iglesia líderes, ancianos, pastores, que aunque alcanzan una posición de cierto liderazgo o influencia, pueden tener un corazón rebelde. Recuerden que el primer rebelde tiene un nombre. El primer rebelde de la historia tiene un nombre. Se llamó Lucifer. Él deseó el lugar de quien estaba en autoridad. Les voy a leer una definición en el diccionario de rebeldía. ¿Sí? Piensen en esto. Dice, rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. Hasta ahí creo que va bien la definición. Es una resistencia y desafían a la autoridad, a la persona que está en autoridad. La desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa. Y vean, aquí es donde yo lo cuestiono. Por lo cual, la rebeldía puede ser positiva o negativa, dependiendo del propósito. Esa es la definición de un diccionario acerca de la rebeldía. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué diccionario es? No sé, pueden buscarlo ahí en Wikipedia o cualquier otro diccionario, pero es parecido. ¿Sí? Depende, según la definición, la rebeldía puede ser positiva o negativa, dependiendo si es justa tu causa o no es justa tu causa. Pero eso contradice a las escrituras. Eso no es correcto. La rebeldía, en todos los libros que se menciona la rebeldía en las escrituras, siempre es una característica negativa. Siempre es una característica que Dios condena, que Dios reprende y que Dios llama a la conversión o al cambio. ¿Sí? No es que sea algo positivo o bueno, dependiendo de la causa. Si la causa es buena, entonces sí, rebélate, desobedece y peleate con la autoridad. Eso no es correcto, ese principio es equivocado. A través de todas las escrituras, la rebeldía en el corazón es un pecado. Y está relacionado con la incredulidad. En muchos casos, cuando una autoridad
es injusta o nos indica hacer algo que no estamos de acuerdo, nos obliga a hacer algo que no estamos de acuerdo, tenemos la posibilidad de hacer algunas cosas, ¿sí? Podemos no estar de acuerdo, podemos diferir, podemos tener una opinión diferente, un punto de vista diferente, ¿sí? Pero hay dos cosas que no podemos hacer. Dos cosas que no podemos hacer. La primera es no hacer nada, ¿sí? Si una autoridad nos dice que desobedezcamos a la ley o a nuestros padres o hacer algo incorrecto, tú sabes que es incorrecto y la autoridad me está pidiendo que lo haga, ¿sí? Una de las cosas que no debo de hacer es no hacer nada. Decir, está bien, lo tengo que hacer porque es la autoridad y me lo está pidiendo que lo haga, ¿sí? Eso es incorrecto. La otra parte incorrecta es actuar en rebelión y decir, pues no te voy a obedecer porque eso está mal y tú estás mal, ¿sí? Y no lo voy a hacer y hazle como quieras. Si me voy de aquí, una actitud de rebeldía hacia la autoridad, ¿sí? Los dos extremos son incorrectos. ¿Qué nos enseñan las escrituras respecto a lo que tenemos que hacer cuando la autoridad está siendo injusta? La autoridad nos está impulsando o mandando a hacer algo de lo cual no estoy convencido de hacer. ¿Se acuerdan del caso de Esther? Sí, ese es el mejor ejemplo de qué tenemos que hacer cuando una autoridad nos manda a hacer algo que es incorrecto o injusto o no estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué hizo Esther? ¿Ya no se acuerdan? ¿Qué hizo Esther? Lo invitó a cenar al rey. Lo correcto que tenemos que hacer es apelar a esa autoridad, mostrar nuestras razones, apelar, hacer una apelación y con argumentos hablar con esa persona en autoridad. Si esa autoridad no nos escucha, podemos apelar a una autoridad superior. Sí, que fue lo que hizo Esther con el rey Asuero. Hizo la cena, Esther le dio las razones a Asuero y Asuero le dio el favor, favoreció a Esther, le dijo, ¿quién es esa persona? Pues es Amán aquí presente, ¿verdad? Las dos cosas que pudo haber hecho y que estaban incorrectas es no hacer nada, decir, bueno, el rey ya firmó, ya selló, pues a correr, ni modo, no podemos hacer nada, ¿no? O la otra es mandar cartas a todo, ¿cómo se llama? Todo el imperio, donde estaban todos los judíos y es, defiéndanse, saquen las espadas, saquen los escudos, saquen sus cuchillos y defiéndanse porque viene esto. Eso también es incorrecto. Esa sería rebeldía. ¿Sí me explico? Esas dos opciones, o más bien esas dos acciones, no eran opción para Esther, no son opción para el creyente cuando hay una autoridad que nos está pidiendo hacer algo incorrecto o injusto. El camino es apelar a esa autoridad, ya sea hablar con la persona, decirle, ¿sabes qué? Lo que estás queriendo hacer, lo que me dices hacer, no estoy de acuerdo por estas razones. Tener argumentos sólidos nomás es porque no quiero, no se me da la gana, sino es por razones específicas. Y si la persona no me escucha, entonces voy por la autoridad superior. Si esa es la autoridad superior, la que me está mandando a hacer, siempre el creyente tiene una autoridad superior a esa, ¿verdad? Que es tu Padre y Dios. Siempre podemos acudir en oración a nuestro Padre y decir, Dios, mis papás o mi mamá, mi papá, están haciendo esto y me están pidiendo que haga esto y la verdad no creo que sea lo correcto, creo que es incorrecto, creo que están siendo injustos. Te pido por favor que cambie su corazón, que me muestres un camino, ¿verdad? En fin, es la apelación, es el camino. Y son oportunidades para confiar. Ni el Señor Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, en ninguno de sus escritos o mensajes, a pesar de la gran opresión de los romanos, nunca, ni una sola línea o ni una sola sugerencia de rebelión van a encontrar.
Ni una pequeña sugerencia. ¿Se acuerdan cuando Pedro, estudiamos primera y segunda de Pedro? Pedro está encarcelado, Pablo está encarcelado, Juan cuando escribe Apocalipsis está también por allá. Los romanos perseguían, los mataban a los creyentes, los judíos perseguían y mataban. No hay ni una señal ni una sugerencia de que pues tomemos las armas para librarnos de esta opresión. Nada, ni una sola palabra. Al contrario, Pedro dice someternos a las autoridades porque están puestas por Dios. Lo mismo dice segunda de Pedro, lo mismo dice Romanos 13. 4 características de la rebelión. La primera, no respeta la autoridad. No respeta a la autoridad o a una persona en autoridad. Número 2, no recibe el consejo. Ya vimos varios textos sobre ello en Proverbios. No recibe consejo. Número 3, es sabio en su propia opinión. Solo cree su propio consejo, su propia visión de la vida, de las cosas. ¿Ven qué equivocado es eso? Un corazón rebelde no acepta la opinión de otra persona ni de un experto. Y número 4, es autosuficiente. Cree que no necesita a nadie. Ese es un gran corazón de una persona rebelde. Y a través de todas las escrituras, Dios señala a su pueblo de Israel o les llama, les acusa de rebelión. Pueblo rebelde. No han escuchado, siguen sus propios consejos, siguen su propio camino, no me han escuchado. Les he mandado profetas de día y de noche todo el tiempo y no han escuchado. No se han convertido a mis caminos. Vean estas 2 historias. En el tiempo que me queda, vamos a ver dos textos que están muy buenos. Es el primer libro de Reyes, en el capítulo 12. Primero de Reyes 12. Y resulta que es la historia del hijo de Salomón. ¿Qué título trae el capítulo en sus Biblias? Primero de Reyes 12. Rebelión de Israel. Ok. De división del reino. Sí han estudiado estas historias de Israel, ¿no? Que durante el reinado de Saúl, David y Salomón, las 12 tribus estaban unidas y a partir de este evento, del hijo de Salomón llamado Roboam y Jeroboam, el reino se divide en 2. 10 tribus se van al norte, Israel, y 2 tribus se quedan en el sur, Judá. Es un texto un poquito largo, pero dice en el 2, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, hablaron a Roboam, que era el rey, el hijo de Salomón, era el siguiente rey, Roboam, diciendo, tu padre, Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Eso dice el pueblo de Israel, ¿verdad? Guiados por Jeroboam. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Ese es el consejo de los amigos de Saúl, de los que habían estado en el reino durante Saúl, ¿verdad? Su padre, de los ancianos, de los maduros. Salomón, de los maduros, de los hombres con experiencia y maduros. 8, pero él, Roboam, dejó el consejo de los ancianos
que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, sus amigos del kinder, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre y que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, y mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, que el consejo de los ancianos le habían dado. Bueno, ahí continúa la lectura, ¿verdad? Pero ya saben lo que sucede con esta historia. ¿Sí? El pueblo estaba dispuesto, y con Jeroboam, su líder o líder social, o cómo le podemos llamar, era el líder sindical o el líder del pueblo, pues, ¿verdad? Y viene ante el rey y hace su petición. El rey le dice: vengan a 3 días. Vean esta pregunta: ¿de quién dijimos que era la rebelión? Va otra vez la pregunta. O bueno, ¿de quién están seguros? ¿Están seguros de quién es la rebelión? ¿Fue de Roboam o de Jeroboam? Según la historia y el título, es de Jeroboam y el pueblo de Israel. Pero véanlo pónganse otros lentes. Pónganse en los lentes de la rebelión, de la apelación, de abandonar el consejo. ¿Quién es el rebelde? Fue Roboam. El rey Roboam fue el rebelde y está provocando a rebelión y a división al resto del pueblo, ¿verdad? Vean al rey Roboam. Tiene ante sí la oportunidad de ser un gran rey, el cuarto rey, ¿verdad? En la lista de los reyes de Israel, ¿no? De la era dorada de los 10 reyes de Israel, Roboam. Y el pueblo viene con Jeroboam, el líder, y les dice: oigan, queremos servirte, solo te estamos haciendo esta petición. Ahí está la apelación. Y el rey los mandó a volar con su apelación, ¿verdad? No les hizo caso. Pidió el consejo de los ancianos, un consejo sabio, de personas maduras y con experiencia, y dijo: no, yo tengo una mejor opinión aquí con mis amigos, con los dulos. Vamos al Metropolitano y ahí decidimos. Y los amigos influenciaron a Jeroboam. Dijo: no. Tú eres el rey. Y ellos seguramente se vieron junto con él. O sea, se vieron, pues, a mí me va a dar una, ¿cómo se llama? Un cargo, me va a hacer secretario de gobernación. Somos amigos, somos de la misma banda, pues, ¿verdad? El rebelde fue Roboam, que desechó el consejo de los ancianos, desechó la apelación de su pueblo y provocó a rebelión o a división al resto del pueblo. Y por años que siguieron, el pueblo estuvo dividido. Y lo que siguió con Jeroboam es que se inventó ahí una fiesta, se inventó un día de fiesta, un día de adoración a sus ídolos, puso ídolos y puso al pueblo de Israel a adorar a los ídolos en el día que a él se le ocurrió decir: pues ahora el cuarto día del mes tal, aquí están nuestros dioses que nos sacaron de Egipto, y aquí está este, y aquí está este. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: aquí están tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra.
y puso uno en Betel y otro en Dan. Esta fue la causa de su pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. O sea, se inventó su propia religión, su propio camino, su propia forma de adoración a sus nuevos dioses, pues. Eso es de llamar la atención. Vean ahora el Salmo 107 y con eso terminamos. Salmo 107. Imagínense a Víctor Valdovinos predicando en la capilla el Salmo 107. O imagínense a Arcelia compartiendo con los migrantes el Salmo 107. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que Dios te da oportunidades de tener un foro? ¿Sí? Héctor con su clase no te van a dejar, te van a apedrear si les predicas el Salmo 107. Pero todos tenemos un foro. No sé si aquí quienes tengan cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram personal, que pongan el Salmo 107 y vean qué les van a decir, a ver qué respuesta tienen. A un pueblo rebelde, idólatra, confundido, descarriado, emproblemado, sin esperanza, con desaparecidos, migración, crimen, secuestros, corrupción, abortos, guerras, hambres. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Vean la misericordia y amor de Dios. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ahí está la rebelión, la rebeldía en el corazón. Por eso, por la rebeldía y aborrecer el consejo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron, no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades, y su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero, me suena ese pero a Efesios 2:6. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ese mensaje te invito a que lo prediques. Tantas personas a nuestro alrededor sin saber, confundido. Yo veo a los jóvenes
sin camino, confundidos de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Familias divididas, padres separados, no hay esperanza, viene una crisis alimentaria al parecer. La guerra está provocando un montón de consecuencias con el gas, los combustibles, los alimentos, los granos. Seamos valientes, ten la valentía, primero, de examinar tu propio corazón y que no haya rebelión ahí. Y le examina mi corazón, Dios, y saca cualquier rebeldía contra las autoridades, contra la sabiduría propia. Llévame a un consejo sabio. Estoy dispuesto en mi aflicción clamar a Dios y para que tú me libres. Y si estás ahí parado en esa libertad de aflicción, entonces comparte con otros ese mensaje. Gracias.